Astor, bienvenido a Izmir. Nuestra primera pregunta, ¿cómo son las conmemoraciones del centenario de la Revolución de Octubre en su país y cómo es recibido por el público? Pues nosotros estamos haciendo una serie de actividades en muchas ciudades de España para conmemorar el 100 aniversario de la Revolución de Octubre. Nosotros comenzamos los actos con un acto público el día 7 de octubre en Madrid, en el que hubo una muy buena participación, tanto de camaradas y simpatizantes del partido como de los colectivos de jóvenes comunistas, de la Juventud Comunista, y a partir de ahí pues comenzamos a desarrollar varios actos en pequeño formato en capitales de provincias de España. También hemos aprovechado para publicar a través de un número especial de nuestro periódico, el Nuevo Rumbo, una resolución aprobada por nuestro comité central en septiembre, en el que hacemos un análisis y una reivindicación de los valores de octubre, de las grandes conquistas de octubre y sobre todo, y hoy en día, una reivindicación del ejemplo revolucionario que fue la lucha de los bolcheviques y la construcción del socialismo en la Unión Soviética. ¿Y cómo cuentan la actualidad del socialismo? Pues fundamentalmente haciendo referencia a todos aquellos avances sociales que se consiguieron en los países socialistas y de los que hoy carecemos los trabajadores y las trabajadoras de los países capitalistas. Y que si en algún momento en el mundo capitalista pudieron llegar a ser de niveles aceptables fue precisamente por la existencia del poder obrero, por la existencia del bloque socialista. Como se ha podido comprobar, en el momento en el que el bloque socialista finalizó debido al triunfo de la contrarrevolución, esos derechos sociales, esos derechos laborales, esas conquistas para la mayoría del pueblo trabajador se están retirando, se están eliminando y la clase obrera vuelve a sufrir en carne viva las consecuencias del capitalismo. ¿Cuál es el análisis de su partido sobre Cataluña y cómo ven el futuro del asunto? Pues la situación en Cataluña no se puede negar que es muy compleja, que es una grave crisis para el desarrollo del Estado y que hunde sus causas en varios elementos históricos, políticos, económicos, que sería muy extenso explicar aquí, pero que fundamentalmente a día de hoy se resumen en lo siguiente, en el hecho de que sectores de la pequeña y la mediana burguesía de Cataluña, ante el desarrollo de las consecuencias de la crisis capitalista, ante el evidente desarrollo de lo que son las contradicciones en el seno del mundo capitalista y sobre todo en cuanto al desarrollo del capitalismo español, han visto la oportunidad de utilizar, de manipular los sentimientos nacionales y los sentimientos identitarios del pueblo de Cataluña para intentar forzar un nuevo proceso de negociación para mejorar su estatus político y su estatus económico en el marco capitalista español. Esta situación, que venía siendo habitual en los últimos 40 años de la historia de España, pero que más o menos venía siempre desarrollándose en el marco de una unidad y lucha que permitía siempre una negociación y un acuerdo en el último momento. De hecho, las fuerzas burguesas nacionalistas catalanas históricamente han servido como apoyo de los gobiernos españoles en diferentes momentos de la historia. En este momento se han encontrado dos distintas fuerzas. Por un lado, esas fuerzas independentistas catalanas pilotadas por la pequeña burguesía frente a un gobierno español que ejecuta y que desarrolla los planes de la gran burguesía española, que hoy pasan por una mayor centralización del país, que hoy pasan por la eliminación de las barreras y de las particularidades legales y económicas que tienen algunos territorios de España, y por lo tanto nos encontramos en una situación en la que el pueblo trabajador, la clase obrera y los sectores populares están viéndose arrastrados a una confrontación entre dos sectores burgueses que fundamentalmente tienen como único objetivo establecer un mejor reparto de la extracción de plusvalía, un mejor reparto de la explotación. Ninguna de las dos fuerzas en conflicto, ni el nacionalismo español, ni el nacionalismo catalán, y esto quiero dejarlo muy claro, ni el nacionalismo español ni el nacionalismo catalán aspiran en ningún momento a cambiar
a derribar el capitalismo. A lo que aspiran fundamentalmente es a gestionar el capitalismo de otra manera, y ante esa realidad, ante ese análisis, el Partido Comunista hemos situado con mucha claridad a la clase obrera y a los sectores populares de nuestro país, a la clase obrera y a los sectores populares de Cataluña, la necesidad de buscar una alternativa propia, la necesidad de buscar la independencia de la clase obrera, la necesidad de construir un país para la clase obrera. Esas son nuestras principales líneas de trabajo actualmente, y con ello estamos intentando confrontar un elemento que consideramos peligrosísimo en el momento actual, que es el auge, el crecimiento de los nacionalismos en España, tanto de los nacionalismos periféricos como del nacionalismo español, que tanto sufrimiento ha causado al pueblo español históricamente. ¿Cómo ven desde el partido el futuro de la Unión Europea y cómo es la línea de lucha del partido sobre la Unión Europea? La Unión Europea es una unión de burguesías con un objetivo fundamental de mejorar sus condiciones para la competencia interimperialista. Es una alianza de estados imperialistas que no tienen nada bueno que ofrecer a los pueblos europeos, ni a los pueblos del mundo, como se ha demostrado en casos como Libia, en casos como Siria, en casos como Irak, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nuestra posición histórica, ya desde el momento en que la Unión Europea era la Comunidad Económica Europea, ya desde 1986 y antes, cuando España entró en la entonces Comunidad Económica Europea, nuestra posición era de total oposición a la adhesión a esa estructura, y hoy, cuando se han visto cómo la Unión Europea ha servido como excusa, ha servido como pantalla para que los gobiernos españoles realizasen una multitud de medidas antiobreras y antipopulares dirigidas fundamentalmente a intensificar la explotación de la clase trabajadora de nuestro país, esa oposición es todavía mayor. En el caso, como vemos, de que la Unión Europea se encuentra en una situación de crisis, entendemos que cabe tener una posición absolutamente clara y sin ningún tipo de duda sobre que la propuesta que más beneficia a los pueblos de Europa en este momento es la desvinculación de cada uno de los países miembros de esa alianza de estados imperialistas. Ahí chocamos y combatimos fuertemente aquellas posiciones que, diciendo ser críticas con la Unión Europea, que diciendo ser críticas con el euro, lo que hacen es plantear simplemente posiciones de reforma, lo que hacen es plantear que hay que transformar la Unión Europea en una herramienta a favor de los pueblos, cuando no entienden que, como ya dijo Lenin en su momento, una alianza de estados capitalistas en Europa solo puede ser reaccionaria. Y por lo tanto, en esa línea de intervención insistimos mucho en cómo las estructuras de la Unión Europea, además de sembrar falsas ilusiones en la mayoría trabajadora, también se han dedicado a fomentar el anticomunismo, a fomentar la distorsión de la historia, y por lo tanto, en resumen, el planteamiento nuestro es la salida inmediata de nuestro país con del desarrollo y la construcción de una economía popular, una economía al servicio de la clase obrera, una economía socialista en definitiva. Cuestiones importantes, principales, como cuestión de inmigración y desempleo. ¿Cómo es su línea política sobre esas cuestiones? Bueno, nosotros hacemos siempre en nuestro trabajo político diario, intentamos siempre vincular los elementos estratégicos a los elementos tácticos. Es cierto que las fuerzas capitalistas, que los medios de comunicación capitalistas, que el gobierno capitalista insiste mucho, sobre todo en momentos como el actual, en el que la tasa de paro se ha incrementado espectacularmente en España como consecuencia de la crisis, en que lo importante es la recuperación del empleo. Nosotros, desde esa perspectiva, siempre situamos la misma cuestión. Nosotros no hablamos del empleo desde un punto de vista abstracto, nosotros no hablamos simplemente de que la gente trabaje y que no esté en el paro, sino que fundamentalmente de lo que hablamos es de la recuperación de trabajos con derechos, de la recuperación de puestos de trabajo en los que la clase obrera, en la que los sectores populares sean capaces de desarrollar un proyecto de vida autónomo, en las que sea posible que se desarrollen todas las expectativas que hasta el momento el capitalismo ha negado a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, y por otra parte situar muy claramente que el caso actual de España, en el que se están paulatinamente reduciendo las cifras del paro, se está haciendo a través de la destrucción de las condiciones laborales. Nosotros lo que planteamos, y también en eso ha sido importante la reivindicación de octubre, la reivindicación de la revolución bolchevique, es el hecho de que existe y ha existido en el mundo un modelo en el que
sin reducir los niveles de bienestar, sino al contrario, ampliándolos, era posible y es posible el que todo trabajador, toda trabajadora tenga una ocupación, tenga un puesto de trabajo y además pueda también participar en el desarrollo y organización de las tareas sociales, ¿no? Ese modelo era el socialista. Nosotros planteamos siempre como alternativa a la cuestión capitalista o al desarrollo capitalista el modelo socialista en el que el trabajador y la trabajadora no tenía las necesidades, los sufrimientos que pasan en el capitalismo. Nuestro trabajo con el tema del abordaje de la inmigración es parte de una primera base, que es explicar que gran parte de las situaciones migratorias que se dan hoy en Europa tienen que ver con la intervención de las potencias imperialistas europeas en otros países. Si las potencias imperialistas europeas no interviniesen de la manera que lo hacen, saqueando, maniobrando, manipulando gobiernos en países de África y de Asia, seguramente el fenómeno migratorio, tal como lo hemos conocido, especialmente en los últimos años, sería bien diferente. En todo caso, nuestro planteamiento es muy claro. Como comunistas entendemos que la clase obrera es una sola clase obrera internacional. Como comunistas entendemos que la lucha de todos los trabajadores y de las trabajadoras, independientemente de cuál sea su origen o su procedencia, es la misma. Y sobre todo tenemos una importante tarea que desarrollar en la que evidentemente las dificultades son muchas, que es intentar evitar que prenda en sectores de la clase obrera esa idea de que los trabajadores extranjeros a lo que están en nuestro país es para aminorar o para empeorar las condiciones de trabajo de la clase obrera española. Nuestro trabajo fundamentalmente ahí consiste en desterrar todo tipo de racismo, todo tipo de xenofobia y de intentar, en la medida de lo posible, unificar a todos los sectores, insisto, independientemente de su procedencia, en una sola lucha contra el capitalismo y contra los capitalistas. ¿Cuáles son los lemas principales que utilizan en su intervención en la juventud? Bueno, pues fundamentalmente en este momento, desde el mes de septiembre, los colectivos de jóvenes comunistas, la Juventud Comunista, ha empezado a desarrollar una campaña que se llama Preparemos la ofensiva. En este sentido, la intención fundamental es explicar a los sectores juveniles de la clase trabajadora, explicar a aquellos jóvenes de extracción obrera y de extracción popular que no es momento solamente de responder y de defenderse ante los ataques que ha lanzado a los sectores juveniles los gobiernos capitalistas, sino que es necesario empezar a organizarse y a desarrollar la lucha para conseguir nuevos avances, para conseguir nuevos derechos en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito laboral, así como en otra serie de derechos que han ido siendo liquidados en los últimos años, fundamentalmente bajo la excusa del desarrollo de las consecuencias de la crisis capitalista. En este sentido, los jóvenes comunistas, los CJC, están trabajando muy intensamente en el ámbito del mundo estudiantil, están desarrollando una herramienta organizativa importante y en ese sentido se enmarca no solamente ese trabajo bajo ese título de organizar la ofensiva, sino también de complementar la campaña del partido que está desarrollándose bajo la denominación de Queremos un país para la clase obrera. ¿Cómo es su análisis y posicionamiento sobre partidos como el Podemos? Bueno, sobre el fenómeno del partido Podemos ya hemos escrito mucho y muy largo, ¿no?, sobre cómo analizamos su nacimiento y su desarrollo actual. Para nosotros, Podemos es lo que comúnmente se podría denominar el ejemplo español de la nueva socialdemocracia. Es la organización que, aprovechando las movilizaciones que surgieron en 2011 en España, lo que se conoció como el movimiento de los indignados, el movimiento de las plazas, surgieron, digamos, para canalizar todo ese descontento, que fundamentalmente era un descontento no de naturaleza obrera, no de naturaleza clasista, sino un descontento fundamentalmente de tipo pequeño burgués, de reacción frente a una proletarización a la que estaban condenados amplias capas sociales, amplios sectores intermedios, ¿no? Podemos lo que ha hecho es canalizar ese descontento y lo ha incorporado a las instituciones, convirtiéndose de esta manera en una nueva herramienta, digamos, al servicio del mantenimiento del sistema capitalista en España y que está
preparada para en el momento que sea necesario, cuando las circunstancias así lo exijan, poder sustituir o poder complementar el papel que viene desarrollando desde los años 70 en España la vieja socialdemocracia, el viejo Partido Socialista, que en los últimos años ha sufrido una grave crisis y está en una situación, digamos, de indefinición, ¿no? Precisamente por la contradicción entre un discurso de manera abstracta dirigido a los trabajadores y a las trabajadoras, pero en la práctica dirigido a sostener el actual modelo de explotación. Podemos, a pesar de que tiene nuevas formas, a pesar de que tiene un estilo más juvenil, más fresco, o un estilo más, digamos, con un lenguaje quizás un poco más cercano a lo que era inicialmente el discurso socialdemócrata, ya ha demostrado con sus acciones políticas, con su trabajo en el Parlamento, con su trabajo de sostenimiento del Partido Socialista en algunos parlamentos regionales, como fundamentalmente todas aquellas intenciones de tipo transformador que parecían tener en un primer momento, pues ya simplemente se quedan en una muleta más del sistema capitalista en España. El ejemplo más clásico, para que se me entienda sin mayor tipo de dudas, es que Podemos directamente es el Syriza español, y como tal, en el momento en el que como Syriza hubo que tomar la decisión si con los poderes económico-financieros o con el pueblo trabajador, decidió por los poderes económicos financieros, pues Podemos fundamentalmente tiene todas las mimbres para hacer el mismo trabajo. Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y una vez más, bienvenido y un gusto recibirles aquí. Muchas gracias a vosotros.